quería bendecirlos con esta palabra que impactó a mi vida el día de ayer y está en 1 Corintios 13:11. Yo le puse esta palabra cuando yo era. 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Es una palabra esta para reflexionar, para que nos autoministremos. Cada palabra que el Señor habla en nuestras vidas siempre es para que reflexionemos, pero sobre todo para que tomemos una decisión. Yo digo siempre una gran decisión. Cada vez que voy a un culto, que voy a escuchar una palabra, digo: Señor, ayúdame a decidir bien. ¿De qué se trata esta gran decisión? De si vamos a poner por obra o no lo que escuchamos. Porque en realidad el fruto lo vamos a tener siempre y cuando podamos poner por obra lo que Dios nos habla. Vamos a orar primero y después vamos a desarrollar esta palabra. En esta hora quiero bendecir cada familia, cada persona que esté escuchando este audio, esta palabra que sé que viene desde el mismo corazón de Dios. Quiero bendecirlos, quiero declarar que esta palabra cada uno va a poder tomar lo bueno, rechazar lo malo, que va a poder ponerla por obra, que va a poder caminar en ella, porque de seguro dará mucho fruto, como vamos a poder ver en este momento. Yo los bendigo y les doy gracias porque sé que ustedes van a compartir este audio a muchos y vamos a seguir extendiendo el reino de Dios a pesar de que nos encontremos aislados. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, cuando habla de niños nos vamos a enfocar en dos palabras principales de este pasaje y nos vamos a enfocar en la palabra niño y nos vamos a enfocar en la palabra hombre. Cuando habla de niño en este pasaje se refiere a una persona recién convertida, a una persona que tal vez, o a una persona que tal vez hace tiempo que está en el camino del Señor, pero que no creció, no avanzó como creyente. Niño se refiere a esa persona que no tuvo experiencias con Dios. También se puede referir a gente inconstante, impaciente, que toma malas decisiones, como todas las características negativas que puede tener un niño. A eso se refiere. Y cuando se refiere a hombre, se está refiriendo a una persona madura espiritualmente, que creció, que consulta a Dios antes de tomar alguna decisión, que pasa tiempo con Dios y que entiende que siempre hay más por aprender, mucho por cambiar y mucho más por recibir de parte de Dios. Por eso en esta hora yo sé que si bien puede haber chicos escuchando, niños escuchando, sé que como era. La palabra yo le puse como era, porque era como un niño, pero sé que muchos hombres saldrán a partir de esta prédica. ¿Cómo hago para ser hombre, pastora? Vos me podés preguntar. Y lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que se crece de adentro hacia afuera. Cuando querés saber vos si el que está al lado tuyo es un niño o un hombre, lo primero que tenés que hacer es no mirarlo por fuera, es mirar por dentro lo que hay adentro de esa persona. ¿Cómo es por dentro? David a simple vista era pequeño y obtuvo una gran victoria venciendo a Goliat. Y recordemos que la venció sin armadura, sin espadas, sino que obtuvo esa victoria y pudo contra Goliat. ¿Saben cómo? ¿A causa de qué? ¿Como consecuencia de qué? De sus encuentros diarios y continuos que tenía con Dios. Él, cuando salía a pastorear las ovejas, llevaba su instrumento y se iba con sus ovejas, con las ovejas de su padre, adorando al Señor y en compañía del Señor. Él salía con el Señor de su casa y volvía con Dios a su casa.
Mientras David, como todos sabemos, atravesaba los mismos conflictos que podemos estar atravesando nosotros como familia. Él tenía muchos conflictos con sus hermanos, tal vez con su padre, no tanto con su madre, pero sí tenía conflictos. Y sin embargo, él no dejaba de tener sus encuentros diarios con Dios. Por eso, para muchos el hombre fue Goliat y el niño David. Pero como vemos por los frutos, los mismos frutos que tendremos a partir de esta palabra, los frutos que tuvo David fueron frutos de Dios. Fueron grandes victorias que él obtuvo en su caminar con Dios. ¿Por qué? Porque creció de adentro hacia afuera. Muchos aparentamos ser hombres por nuestro parecer externo, pero somos muy niños espirituales por dentro. Por eso hoy Dios va a hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Dios va a hacer que crezcamos espiritualmente, que tengamos grandes victorias, grandes logros en el Señor. Cuando yo era, le puse esta palabra. Por eso hoy vamos a declarar con nuestra boca, porque nuestra boca tiene poder. Cuando yo era un niño inmaduro, cuando yo era impaciente, cuando yo era emocionalmente pequeño, cuando todo me enojaba, cuando todo me afectaba, cuando todo me desanimaba, cuando me enojaba por nada, cuando yo era. Declara con tu boca, cuando yo era, porque a partir de hoy no lo vamos a hacer más. Se crece de adentro hacia afuera, porque nuestro interior lidera nuestro exterior, y en eso yo tengo autoridad. Muchas veces mi exterior, mi carne, mi niñez espiritual quiso obrar de una manera y obrando de esa manera me fue mal. Pero cuando yo entendí que tenía que liderar mi ser interior, ahí yo obtuve grandes frutos en Dios y me pude gozar en Él. Es tiempo ya de tener encuentros diarios y continuos con el Señor. Y como David, a solas con Él. Tener un tiempo para apartarle a Dios. ¿Cómo hago yo para ser un hombre como Jesús lo fue, nuestro modelo a seguir? En Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Es maravilloso este pasaje. Esto es una profecía. Esto es algo que va a suceder con nuestras vidas. No solo vamos a crecer en estatura, sino que vamos a crecer en sabiduría. Y no solo para agradar a Dios, sino para caer en gracia con los hombres. Dios usará hombres, usará gente para bendecir nuestras vidas. Ahora, ¿cómo hablaba Jesús? ¿Cómo pensaba Jesús? ¿Y cómo juzgaba Jesús? Con sabiduría. Dice que multitudes lo seguían, porque se admiraban al escucharlo hablar. Dice que querían escucharlo. Dice que quedaban sorprendidos porque él tenía autoridad cuando hablaba. Dice que cuando él enseñaba, predicaba, restauraba y sanaba, dice que lo hacía con su hablar. Él solamente hablaba y la gente quedaba admirada, pero era sanada, era restaurada, era bendecida porque lo hablaba con autoridad del cielo. Por eso yo declaro que hoy mismo vamos a obtener esa autoridad espiritual, porque a partir de hoy tendremos esos encuentros diarios y seguidos y continuos con Dios, que nos hará tener esa autoridad espiritual que tenía el Señor Jesús, que lo hacía un gran hombre. ¿Cómo miraba Jesús? Él hablaba de la manera que explicamos. Ahora, ¿cómo miraba Jesús? Miraba con amor, miraba con compasión, miraba con empatía. Muchas veces nos olvidamos de donde Dios nos sacó. Nos olvidamos de las veces que Él nos perdonó. Muchas veces nos olvidamos de lo que Jesús sufrió por nosotros para que seamos salvos. Por eso tenemos que mirar como miraba Jesús. Cada persona que Dios pone en nuestro camino, no nos tenemos que olvidar. Que pudieron haber pasado las mismas cosas que nosotros pasamos. Que pudieron haber cometido los mismos errores que nosotros cometimos. Y que pudieron haber tenido falta de perdón, como nosotros también nos costó perdonar a muchos.
Por eso esta noche Dios nos da esa mirada de Jesús, de poder mirar a otros como Jesús miraba. Y lo último, para terminar, cómo juzgaba Jesús a la gente. Hay un caso más que conocido, que es el de la mujer adúltera. ¿Cómo juzgó Jesús a esta mujer? Dice que muchos hombres llevaron a esta mujer queriéndola apedrear, pidiendo la autorización de Jesús, creyendo que Jesús les iba a dar el ok, que la apedrearan porque había sido adúltera. Y lamentablemente no fue para ellos así, sino que les respondió: y que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esto va para aquellos que muchas veces acusamos y tenemos ese dedo acusador de otros hacia otros, y quiero que tengamos en cuenta que el único acusador es Satanás. Cuando venga alguien a acusarte, que sepas que no es el Señor, es Satanás. Por eso en esta hora, con esta palabra que Dios le dio, me impactó a mi vida y que la voy a tener presente a partir de ahora como nunca, quiero bendecir la vida de ustedes, saber que desde el lugar donde se encuentran han recibido esta palabra en el Espíritu, que van a mirar como Jesús miraba, que van a hablar como Jesús hablaba y que van a juzgar como Jesús hablaba. Que como éramos niños, ahora vamos a ser grandes hombres espirituales y que vamos a ganar, a obtener grandes victorias como las que David obtuvo con Goliat. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.